Derecho a beneficiarse. ¿Dónde está consagrado? Miren, no se ha respetado el derecho de las comunidades a beneficiarse de las actividades extractivas de su territorio. Pregunta, hace un momento hemos visto cuánto ha ganado esta empresa, 21, punto tantos billones de dólares. ¿La comunidad tiene algún derecho sobre esos recursos? ¿Sobre esa utilidad? Según el convenio, claro que sí, tiene un derecho, ¿no? El convenio efectivamente no establece qué monto, cuánto va a ser, pero tiene un derecho. Convenio 169 del OIT, artículo 15. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades. Aquí está. Decreto Supremo número 00-2012, Ministerio de Cultura, que aprobó el reglamento de la ley de Consulta. ¿Qué dice? Conforme a lo señalado en el artículo 15 del... Esta es una norma de derecho interno, ¿no? 169, los pueblos indígenas deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporte el uso o aprovechamiento de los recursos naturales de su ámbito geográfico, ¿no? Entonces, este es otro aspecto importante que necesitamos conocer. Derecho a beneficiarse, ya hemos visto, está consagrado en el artículo 15 del convenio 169 y también en el reglamento de la ley de consulta previa. Pero también no solo está ahí, ¿no? Sino a nivel normativo. Ahora, a nivel jurisprudencial, por ejemplo, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso Saramaca versus el pueblo indígena de Saramaca, creo que es Surinam, ¿no? Establece lo siguiente. Por ello, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención, a fin de garantizar que las restricciones impuestas a los saramacas respecto del derecho a la propiedad por la emisión de concesiones dentro de su territorio no impliquen una denegación de su subsistencia como un pueblo tribal. El Estado debe cumplir con las siguientes tres garantías. Primero, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo de Saramaca. ¿Y cómo va a garantizar? Mediante la consulta, por ejemplo, de conformidad y de acuerdo a sus costumbres, usos, tradiciones, en relación con todo el plan de desarrollo de inversión, exploración o extracción, ¿no? No solo es para como en el Perú, para los permisos, la participación se reduce pues a los permisos ambientales. Y eso, porque el permiso lo otorga la entidad y una vez otorgado, recién nos consulta, ¿no? En adelante, plan de desarrollo de inversión que se lleve a cabo dentro del territorio de Saramaca, del pueblo indígena de Saramaca. Segundo, el Estado debe garantizar que los miembros del pueblo Saramaca se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. Entonces, hay dos cosas que acá reconoce. Esta es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es vinculante para el caso peruano, ¿no? Derecho a participar y derecho a beneficiarse. Está consagrado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio de Saramaca, a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. Mediante estas salvaguardas, estos candados, estos mecanismos, se intenta preservar, proteger y garantizar la relación especial que los miembros de los pueblos Saramaca tienen con su territorio, lo cual a su vez garantiza su subsistencia como pueblo tribal. Esta es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo Saramaca y el estado de Surinam, ¿no? ¿Estamos? Sí, la semana pasada mis PTTs no los llegaron. Todos están unidos en mis grupos ahí de WhatsApp y yo estoy unido en varios grupos. Por ahí los puedo compartir, ¿no? De repente si no les ha llegado. Ya, hoy día lo comparto, ¿no? Claro, esta sentencia yo los invitaría a leer. Bueno, habría que hacer de repente un seminario solo sobre análisis de sentencia, por ejemplo, caso Saramaca.
Pues, ¿por qué repito y de repente insisto bastante en esta sentencia? Porque obviamente cuando nos encontramos, por ejemplo, muchos de repente se dedican al litigio, este es un argumento pues fuerte, consistente, frente a una acción de garantía, ¿no? De garantía constitucional, por ejemplo, un amparo, o frente a un proceso de mesa de diálogo, de negociación, donde va a estar la empresa, el Estado. Este es un argumento que nos va a ayudar a ser más sólidos y consistentes en este caso, en reforzar pues lo que queremos plantear en un proceso de negociación, un proceso de diálogo, ¿no? Derecho a beneficiarse según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La segunda garantía que el Estado debe cumplir al considerar los planes de desarrollo dentro del territorio de Saramaca es aquella de compartir lo que hemos mencionado razonablemente los beneficios del proyecto con el pueblo de Saramaca. Claro, la sentencia no dice cuánto, ¿no? Pero ya está reconocido a nivel jurisprudencial y a nivel normativo también. Se puede decir que el concepto de compartir los beneficios, el cual puede encontrarse en varios instrumentos internacionales respecto a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, es inherente al derecho de indemnización reconocido en el artículo 21.2 de la Convención. Entonces, sentencia de la Corte, fundamento 130 o párrafo 138. ¿Estamos? Derecho a beneficiarse según el Tribunal Constitucional. Caso Perú, ¿no? La coparticipación de la riqueza, la indemnización como beneficio compartido. Es por ello que la obligación del Estado no debe remitirse al pago de un justiprecio. ¿Estamos? ¿No? No es que yo te expropie y te pago, como por ejemplo sucedió en Las Bambas, expropiaron todo el corredor minero y hubo un pago, un justiprecio por ese proceso de expropiación, sino que debe ir más allá, hacia un beneficio compartido. No basta pues con que se les otorgue nuevas tierras de igual extensión y calidad, sino que los pueblos indígenas deben beneficiarse de la explotación que se lleva a cabo en sus territorios ancestrales, originales, de los que fueron separados, garantizando con ello no solo la continuidad de su existencia, sino el mejoramiento de la calidad de vida. Solo así puede comprenderse justificadamente la expropiación de tierras indígenas. De lo contrario, los miembros de tales pueblos podrán recurrir a las vías legales pertinentes a fin de tutelar sus derechos. De igual forma, tendrá que considerarse ello cuando la indemnización sea consecuencia de intervenciones sobre propiedad de los pueblos indígenas, tales como la servidumbre. Esta sentencia es del 2009, ahí está, y el párrafo 52, ¿no? El esquema de apertura para inversión no es contrario a los principios de la justicia distributiva. Ambos esquemas deberán interactuar a fin de lograr la explotación razonable de recursos y el bienestar común. Evidentemente, alcanzar tal equilibrio no es consecuencia de un solo acto o de la labor de una sola entidad pública, sino del Estado en su conjunto. Esto es, a partir de una política de Estado que progresivamente comience a brindar prestaciones y servicios adecuados para el bien común. La misma sentencia, ¿no? Pero el párrafo 53. Entonces, acá también reconoce el derecho, ¿no? De compartir o el beneficio compartido, ¿no? De los pueblos originarios frente a determinadas medidas que pueda tomar como el tema de las expropiaciones y el pago del justicia.